Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, mi amado hermano, vamos a continuar con nuestro estudio sobre Romanos. Esta serie lleva por título La Carta de la Gracia, amén. El día de ayer manejamos una introducción sobre el tema que vamos a estar llevando. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema y vamos a empezar por el capítulo 1 de Romanos y vamos a abundar en el capítulo del 1 al 14, amén. Entonces, la palabra de Dios, mi amado hermano, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esta palabra, hermano, hacer, ahorita la vamos te la voy a explicar, ¿sí? Dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bien, mi estimado oyente, nos corresponde hoy entrar en el estudio propiamente dicho de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. En nuestra última lección presentamos una introducción general que esperamos que nos va a servir como base para este estudio, que en lo personal pienso que es una gran carta, una gran carta que escribió Pablo. Pero permítame decirle cómo van a estar seccionados los versículos de este primer capítulo, amén. La introducción abarca los primeros 17 versículos del capítulo 1, ¿sí? La sección se subdivide a su vez de la siguiente manera. Los primeros 7 versículos contienen el saludo personal de Pablo. Luego, en los versículos del 8 al 13, tenemos el propósito que tuvo Pablo al escribir esta carta. Entonces, en los versículos del 14 al 17, tenemos 3 cosas que caracterizaron a Pablo. Entonces comencemos leyendo el versículo 1. Los saludos personales de Pablo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En primer lugar, deseo mencionar que las dos palabras hacer no pertenecen a los manuscritos originales, mi amado hermano. En otras palabras, este versículo se debe leer así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esta frase, esto si lo lees en el griego, así es como dice. Entonces, el nombre Pablo proviene del latín Paulus, que significa pequeño. En los Hechos, capítulo 13, versículo 9, vemos que también fue llamado Saulo de Tarso. Ahora, quiero que note que Pablo desde el principio se identifica a sí mismo como un siervo en esta epístola. La palabra que se usa en el griego es doulos, ¿sí? Que significa esclavo. O sea, Pablo fue un esclavo de Jesucristo. Ahora bien, el apóstol Él era un apóstol, pero primero él se identifica como un esclavo, como alguien obligado a servir. Es importante que observemos esto. Es importante, mi amado hermano, que sepamos por qué Pablo tomó este lugar voluntariamente, ¿sí? Y estimado oyente, el Señor Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, pero Él nunca, hermano, nunca nos va a obligar a ser sus esclavos. Usted tiene que dar ese paso voluntariamente y convertirse en un esclavo y servidor de Cristo. Usted tiene toda la voluntad para cambiar y tiene toda la guía que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Depende de nosotros convertirnos en un esclavo y servidor de Jesucristo. Si nosotros queremos ser esclavos y servidores de Jesucristo y tenemos el anhelo, Dios nos va a usar. De otra manera, nunca va a haber un cambio en su vida, ¿sí? Dios nunca obliga a nadie a servir.
es por decisión propia, ¿sí? Es por amor. Entonces, notemos que el Señor Jesucristo hasta tuvo esta actitud hacia Jerusalén. Pues en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, versículo 37, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, pero no quisiste? ¿Sí? Y en otra ocasión tenemos al Señor Jesucristo diciendo en el capítulo 5 del Evangelio de según San Juan, en el versículo 40, donde dijo: y no queréis venir, fíjate bien, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, es maravilloso que usted tenga el privilegio de convertirse en un esclavo del Señor Jesucristo por amor. Usted tiene que hacer esto por su propia cuenta. Él no lo va a obligar. En otros temas yo enseñaba que los cambios vienen a nosotros si nosotros queremos hacer el cambio. Porque ni Dios obliga y Dios no va a hacer un cambio en ti si tú no quieres que lo haga. Ahora, quizá usted recuerde lo que le dijo Pablo en el camino a Damasco cuando el Señor le detuvo. Bueno, primero Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fue en ese momento que Pablo llegó a conocerle como su Salvador personal. Pero entonces Pablo le hizo una segunda pregunta. Señor, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento Pablo se hizo esclavo en el servicio de Cristo. Este incidente lo puedes encontrar en Hechos capítulo 9, en los versículos del 4 al 6. Ahora, volviendo a nuestro estudio del primer versículo de la carta de Pablo a los romanos, vemos que él no solamente fue un esclavo o siervo de Jesús, sino que también se identificó como su apóstol. Nos da a conocer que Cristo mismo lo llamó para ser un apóstol, que él fue llamado para desempeñar ese oficio. No fue algo que Pablo eligió. El Señor Jesús le dijo que sería su testigo. Este hombre, pues, primero se identificó a sí mismo como siervo o esclavo de Cristo, y entonces fue llamado a ser apóstol. En realidad, mi amado hermano, este es el único tipo de persona que Dios puede usar como su siervo. La tipología de Pablo, mi hermano, la encuentras en todo, desde Hechos hasta Hebreos. Esa es la tipología del cristiano, como debemos de ser nosotros, ¿sí? Es la persona que ha llamado a ser un escogido, que Dios lo llamó, que Dios lo escogió, y por amor te convertiste en esclavo, ¿sí? No se te obligó. Así que Pablo pudo decir en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, y en el versículo 16, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio!, dijo. En el Antiguo Testamento tenemos un caso similar con el profeta Jeremías, quien fue llamado desde su niñez, y debido a ese llamado que Jeremías pudo decirle a los falsos profetas, que Dios le había dicho a ellos, según leemos en Jeremías capítulo 23, versículo 21, les dijo: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Con todo esto tenemos que llegar a la conclusión de que Pablo fue un apóstol llamado por Dios. Pablo dijo ser un apóstol, que significa alguien que ha sido enviado. Eso significa apóstol. El Señor dijo que ningún enviado es más que el que le envía. Juan 13:16. La palabra se refiere a alguien elegido por el Señor Jesús para anunciar el Evangelio, y tenía que haber sido testigo de Cristo resucitado, ¿sí? Y Pablo le vio y nos dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 8, y a lo último dijo, a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Por ello Pablo hizo la pregunta retórica en 1 Corintios 9:1, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Pero había otra marca que era un distintivo de que Pablo era un apóstol, ¿sí? Entonces,
esa marca era que un apóstol tenía que tener lo que pudiéramos llamar dones que sirvieran como señales. Y Pablo dijo que podía hablar en otras lenguas. Y una vez más en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, el versículo 22, dijo que el hablar en lenguas era una señal especial para los incrédulos. De modo que creemos en que este don, por lo menos en parte, consistía en poder hablar y testificar de Cristo en su propio idioma, a lo que no conocían el hebreo o el latín o el hebreo o el griego, ¿sí? Que Pablo hablaba normalmente estos tres idiomas. Pablo hablaba griego, latín y hebreo. Entonces, otro don que Pablo tenía, que lo señalaba como apóstol, era el de la sanidad. Pedro también tenía el don de la sanidad. Y tanto Pedro como Pablo tenían también el don de levantar a los muertos. Pablo fue entonces un esclavo en el servicio de Cristo. Y él fue llamado un apóstol, no como los de ahora que se autonombran apóstoles de Cristo. ¿Sí? Se autonombran apóstoles en muchas religiones. Pero en verdad les digo que yo nunca he mirado a un apóstol de esos autonombrados levantar un muerto. Yo nunca he mirado a un apóstol de esos que se autonombran apóstol. Falsos profetas también he visto un montón. Sí, a ninguno de ellos he visto que tengan el don de sanidad. Hablar en lenguas, de veras que te voy a contar algo, mira, hablar en lenguas. Escuché a un homosexual hablar en lenguas yo. Estaba en una entrevista. Y era un transexual, que yo no tengo nada contra este tipo de personas. Dios lo va a alcanzar en su momento y Dios es el que juzga, yo no. Pero yo miré a un transexual hablando en lenguas, en un podcast. Y dije, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado el juego de esto? Entonces cualquier persona puede hablar en lenguas, mi amado hermano. Cualquier persona. Pero eso no quiere decir, como dijo Pablo, que tenga los dones de sanidad, de resucitar muertos y sobre todo el don de comprender la palabra que se está hablando. Porque cuando alguien habla en lenguas debe haber un traductor de lenguas. ¿Sí? Y eso es una realidad. Ahora tenemos una tercera cosa que se dice en cuanto a él, a Pablo. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas es que Jesucristo lo llamó. Personalmente lo llamó. Y a los de ahora, las mismas personas se autonombran apóstoles y ellos mismos se ponen apóstoles. Porque un líder le dijo, él ya es apóstol. Y eso está totalmente reprobado, hermano, por Pablo y por la iglesia y por Dios. ¿Sí? Aquí entre las características de un apóstol tiene que ser que miraron a Cristo. Es la primera. Miraron a Cristo resucitado. Esa es la segunda. Y deben de tener el don de sanidad, de resucitar muertos. El don de hablar de lenguas y de traducir las lenguas. Aquí lo está mencionando Pablo. Así que no te vayas con la finta con los que se autonombran apóstoles, mi amado hermano. Te lo pido, por favor. ¿Sí? Ahora, la tercera cosa que se dice en cuanto a él, dice aquí en el capítulo 1, en el versículo 1, que hemos leído que Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Pablo había sido apartado o separado para alguien. No dice aquí que él estaba separado de algo, sino que apartado para el evangelio de Dios. No hay un significado negativo en esta expresión. Es una separación totalmente positiva para el evangelio. Este evangelio es de Dios, pues tuvo su origen en Dios mismo. Amén. Es algo que proviene de la mente, fíjate bien, proviene de la mente de Dios. Yo enseño constantemente el cambio de pensamiento y yo te he enseñado que en Génesis primero nos pensó Dios. Nosotros antes de ser un cuerpo fuimos un pensamiento. Y es algo que proviene de la mente de Cristo nosotros. Así como el apóstol, cuando nos aparta, Dios nos aparta. Nos aparta para Dios. ¿Sí? Y esto es un pensamiento que Dios tenía pensado ya desde el inicio de los tiempos, apartarnos para Dios. Ahora,
volvamos a esta frase, apartado para el evangelio. Pablo nos indicó que había sido separado de alguna cosa, sino apartado para algo. En otras palabras, la expresión apartado para tiene un significado maravilloso que deseamos explorar en este momento. Voy a tomar por ejemplo la palabra matrimonio. Esta palabra significa unión en su forma más íntima. El capítulo 2 del libro de Génesis, en el versículo 24, dice que el matrimonio significa unión, al mismo tiempo que significa separación. Fíjate bien, dice que el hombre dejará, o sea, se apartará de su padre y de su madre, pero también dice que se unirá a su mujer, y que la unión será tan perfecta que la describe como solo serán una sola carne, serán como una sola persona. O sea, que esa palabra puede significar separar y también unir. Pues bien, la palabra usada aquí por Pablo es la palabra apartado o separado, ¿sí? En el caso del apóstol Pablo no hay duda alguna de que él era un cristiano separado, pero él estaba separado para algo. Amén. Entonces, quizá algunos hermanos hacen hoy énfasis en estar separado o apartado de algo, lo cual tiene una connotación negativa y de orgullo espiritual. No sé, oh, Dios me apartó, mi amado. No. Y un cristiano que está apartado, separado de algo y no apartado para Cristo, tendrá una vida espiritualmente desierta, mi amado hermano. ¿Sí? Porque el orgullo y el negativismo y el orgullo espiritual es algo que Dios no bendice nunca. Odia el orgullo. ¿Sí? Fue la primera causa de separación del Edén de Adán y Eva con Dios, el orgullo. Entonces, esto quiere decir que el cristiano que está apartado y separado de algo y no apartado para Cristo, tendrá una vida espiritualmente desértica, árida. No disfrutará de la alegría de su salvación y se convertirá en una persona criticona, una persona negativa, y siempre va a estar criticando a todos los demás. Son muchos los que usan esta palabra en un sentido totalmente negativo, mi amado hermano. Tú lo has de haber escuchado, yo lo he escuchado muchas veces. Es como si comprendiesen la vida cristiana, como si consistiera de solamente despojarse de esto o de aquello. Solo pueden recitar una larga lista de cosas que no hacen. Tenemos que tales personas han perdido su perspectiva espiritual. Pues lo de mayor importancia es ser separado para algo, porque apartado cualquiera puede estar. Pero si te apartas de algo y te separas para algo, es donde Dios hace su uso contigo. Entonces permítame ilustrar lo que te estoy diciendo con una porción del Nuevo Testamento. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, Pablo indicó que los creyentes que vivían en Tesalónica, cuando aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal, se convirtieron, o sea, se apartaron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, mi estimado oyente, es necesario que usted se separe para Cristo, no de Cristo, para Cristo. Si usted está dispuesto a separarse para Cristo, entonces automáticamente ocurre la separación de lo demás. Lo importante es apartarse para algo y no de algo. Si usted se ha separado para el Señor Jesús, entonces usted no tendrá que preocuparse si se ha separado de algo. Es muy interesante el resultado práctico de tal separación positiva, mi amado hermano. Significa que usted vivirá una vida que despierta interés, que despierta simpatía, y no una vida que decepcione. Se cuenta que una vez una niña dijo: los cristianos son como la sal. La sal produce la sed en uno. Fíjate bien lo que dijo, pensemos en esto un momento. Y mientras tanto conteste usted estas preguntas. ¿Qué está haciendo usted para provocar en otra persona una sed de Jesús? Él es el agua de la vida. ¿Estamos creando una sed por esta agua, mi amado hermano?
Otro aspecto interesante es en cuanto a esta palabra separación, es que en el griego proviene de la misma palabra en donde nosotros recibimos la palabra horizonte, ¿sí? Hemos notado que cuando uno se sube a un avión, mientras más alto esté, más extenso es el horizonte. Así también es para Cristo, ¿sí? Así es lo mismo de maravilloso ser separado para Cristo, porque Él le trae nuevos horizontes a su vida, horizontes sumamente amplios y extensos. Uno recibe una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Y cuál maravillosa es esta nueva vida? Le trae a uno una nueva apreciación de la vida. Lo que quiero decir con esto es que el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 11, que cuando él era un niño hablaba como niño, se comportaba y razonaba como niño, pero que cuando llegó a ser hombre dejó a un lado lo que era propio de la infancia. Ahora, si usted, mi estimado oyente, viene a Cristo, usted se separa para Él. Y separarse para Cristo no quiere decir que usted se vuelva un introvertido, ni que sea una persona de criterio estrecho o de un criterio cerrado, no. Separarse para Cristo quiere decir que su vida se ampliará y que usted podrá disfrutar de la emocionante experiencia de la vida cristiana. Bien, en este primer versículo de la carta a los Romanos dice Pablo que estaba apartado para el evangelio de Dios. Ningún ser humano inventó el evangelio, mi amado hermano. Cuando nosotros llegamos, el evangelista ya había estado en existencia por más de 2000 años. Usted puede o bien aceptar o bien rechazar el evangelio de Dios, el evangelio originario por Dios, pero esto no significa que se vaya a borrar de la vida. Esto ya estaba antes que usted llegara, antes que yo llegara. Ahora, leamos el versículo 2 de Romanos, capítulo 1, que dice, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Esto quiere decir que si uno vuelve atrás y examina los libros del Antiguo Testamento, se dará cuenta que el evangelio fue prometido por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Su mensaje era que Dios amaba a la humanidad y que Dios proveería una manera de salvar a la humanidad. Nos traería una relación de amor. Él nos amó y se entregó por nosotros. Y según dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pablo lo expresó de una manera más personal cuando dijo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, donde dijo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, qué maravillosa relación. En los versículos de 2 al 6 forman un paréntesis, mi amado hermano, que presenta una definición del Evangelio que en primer lugar es todo lo referente a Jesucristo. Y la primera parte del versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, acerca, es traducida de la preposición griega peri, y es la palabra que usamos como prefijo para las palabras tales como periscopio, perímetro y otras más. Esta palabra significa algo acerca de algo que lo rodea, ¿sí? Este evangelio entonces es totalmente acerca de Jesucristo. Es acerca de lo que Él ha hecho. Es su obra. Y aquí tenemos su título. Él es el Hijo de Dios y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es un nombre maravilloso. Hoy en día estamos viendo y oyendo mucho acerca de lo que necesitamos sobre Jesús. Pero Jesús no tenía ninguna religión y a veces la religión nos dice que necesitamos a Jesús. Él no necesitaba ninguna, pues Él era Dios. La religión no sirve, mi hermano. La religión no salva. La religión no trabaja. Entonces Él no podía tener una religión. ¿Sí? A Jesús es a quien nosotros debemos adorar, no a la religión. Alguien quizá dirá, pero Él oró. Bueno, es verdad que lo hizo, pero lo hizo para ayudarnos, no para ayudarse Él. Cuando Él asumió la naturaleza humana, Él se humilló voluntariamente y vivió a nuestro nivel.
Recordemos el caso de Lázaro. Al lado de su tumba, Jesús dijo, al lado de su tumba, Jesús dijo, según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en los versículos 41 y 42, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Estimado oyente, Jesús oró para fortalecer nuestra fe. Él es el Cristo, el Señor Jesucristo. Ahora observemos que aquí hay otra gran verdad que dice aquí acerca de Jesucristo. Dice el resto del versículo 3, que era del linaje de David, según la carne. Aquí se refiere a la humanidad de Jesús. Nació de una virgen porque ha sido declarado el Hijo de Dios con poder, porque según el versículo siguiente, el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Aquí hay que aclarar que la resurrección no fue por lo que hizo, no fue lo que hizo Hijo de Dios a Jesucristo, eso no fue. Esta solo confirmó y reveló quién era Jesús. Y una vez más, aquí aparece esa palabra griega que significa horizonte, que recién comentábamos. Jesús fue declarado Hijo de Dios. Tenemos aquí pues la perfecta humanidad de Cristo y también su perfecta deidad. El credo más antiguo de la iglesia decía, Él es tan hombre como cualquier hombre y tan Dios como el mismo Dios. Pero Pablo lo dijo aún antes de que ese credo fuera formulado, pues aquí lo tenemos en estos dos versículos que acabamos de leer. Jesús no es más hombre porque es Dios, ni es menos Dios porque es hombre. Él es Dios y hombre. Sigue adelante ahora con nuestro estudio del versículo 4. Vemos que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, dice. Y creemos que esta es una referencia obvia al Espíritu Santo. Creemos que tenemos aquí la Trinidad entre nosotros. Creo que tenemos aquí la Trinidad ante nosotros. Además, el versículo 4 concluye diciendo, por la resurrección de entre los muertos. Permítame decirle, estimado oyente, que la resurrección lo comprobó todo. Lo presentó como el Hijo de Dios. Al leer la Biblia, entonces encontraremos que Él es presentado con el poder de su resurrección. Le vemos primero en los días de su humanidad, con un cuerpo físico, caminando sobre la tierra, despreciado y rechazado por los seres humanos. Le vemos en su deidad cuando estaba sentado descansando junto a un pozo y cuando descansaba en una barca sacudida por la tempestad, ¿sí? Y finalmente lo vemos pasar por la vergüenza más grande, mi hermano, por la cruz. Pero llegaría el momento en que sería resucitado entre los muertos. Su resurrección aprobó la veracidad de sus palabras cuando dijo en Juan capítulo 8, 23, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Los días de caminar por los polvorientos caminos de Israel ya se habían terminado, mi amado hermano. Él había regresado de los muertos con gran poder. Su resurrección había comprobado y demostrado la veracidad de su nacimiento virginal. Evidentemente, Él era el Hijo de Dios y con poder. Después tenemos aquí otra verdad. Vemos a Cristo resucitado y sentado actualmente a la derecha de Dios en los cielos, intercediendo hoy por los creyentes y dándoles poder y consuelo. Allí hay un hombre ahí en la gloria celestial, pero muchos cristianos no parecen apreciar plenamente esta verdad. Necesitamos recuperar esa conciencia de Jesús, de su persona. Estimado oyente, ¿está usted hoy en contacto con el Cristo que vive? Igualmente, la resurrección de Cristo nos asegura que Él vendrá a esta tierra como el juez, el Rey de reyes y Señor de señores. Él acabará con el pecado y reinará con justicia sobre la tierra, como el apóstol Pablo le dijo a aquellos sofisticados filósofos de Atenas. Incidente registrado en los Hechos capítulo 17, de versículos de 29 al 31, donde les dijo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata o la piedra,
escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día del cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todo al haberlo levantado de los muertos. Hay entonces una solemne realidad, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Usted tendrá que estar ante Él algún día. ¿Se presentará ante Jesús como alguien que ha confiado en Él, como su Salvador? ¿O se presentará usted ahí para ser juzgado? Si usted, mi amado hermano, no le ha recibido como su Salvador, la condenación de Dios estará sobre usted. Nadie puede prepararse ante Él por su propia justicia, a menos que usted confíe en Él como su Salvador. Quedará condenado por la eternidad. Por ello, mi estimado oyente, termino el día de hoy afirmando que la resurrección de Cristo garantiza que cada uno de nosotros deberá enfrentarse al Señor Jesús cuando llegue el día final. Por ello le invitamos a considerar si tiene usted o no una relación con Dios. Porque como dijo el evangelista Juan en el capítulo 3, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 7 puntuales de las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde. Vamos a cambiar la hora para seguir con esta serie, mi amado hermano, que lleva por título La Carta de la Gracia. Así que este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.